¿Alguna vez has pensado qué pasaría si España y Portugal se anexionasen como la nueva Unión Ibérica? Déjame que te cuente la profecía de Saramago, las ideas del movimiento iberista, pero sobre todo, qué piensan los portugueses sobre esto. Así que vamos con el vídeo. ¿Qué tal? Soy Alex Pascual, soy biotecnólogo e investigador de la Universidad de Cambridge. Y aunque no acostumbro a hacer vídeos sobre geopolítica, es un área que me parece muy interesante. Y aunque mi canal principalmente esté dedicado a mi vida aquí en Cambridge, me ha apetecido hacer este vídeo tras unas vacaciones que tuve en Portugal, estuve en Porto y me pareció un tema bastante interesante que también podría molar, así que vamos con el vídeo. Vamos a comenzar por el principio. Quizá no lo recuerdas, pero España y Portugal ya fueron un país en la antigüedad. Y aunque no te lo creas, en este preciso instante, 2023, estamos mucho más cerca que nunca en la historia de volver a ese punto, a la unión con Portugal. Si lo piensas, el dinero, las mercancías, trabajadores, turistas, incluso los puntos de Eurovisión fluyen cada año de un lugar al otro. Es que esta idea sigue todavía excitando a muchísimos pensadores, ilustradores y personas de altísimo renombre que quieren que esto vuelva a tener lugar. Incluso el alcalde de Porto, Rui Moreira, ya propuso en 2020 que tuviera lugar la unión de estos dos países. Las declaraciones dice, es cierto, no compartimos el mismo idioma, pero nos entendemos, también compartimos un mismo espacio iberoamericano que es muy importante para ambos países, por lo que compartimos temperamento, compartimos forma de ser en muchas ocasiones, nos consideramos incluso hermanos. Si lo piensas así, no es tan descabellada la idea. Y él, con sus ideas, con sus palabras, lo que proponía era empezar a trabajar en esta unión, en la unión del que él llamaba país Iberolux, imitando el viejo Benelux de Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Pero ¿qué es lo que realmente buscan los iberistas? ¿Qué es lo que quiere conseguir el movimiento iberista? Intelectuales, políticos y artistas han defendido a lo largo de toda la historia una mayor integración política de España y Portugal. Tenemos ejemplos como Miguel de Unamuno en España o José de Saramago en Portugal. Pero vamos a lo realmente importante. ¿Qué es lo que piensan los portugueses sobre todo esto? Como os he comentado, recientemente estuve en Oporto, estuve en Portugal y pude preguntar a los portugueses de aquella ciudad qué es lo que ellos pensaban, qué es lo que les suscitaba la idea de una unión a España. Y es lo que os voy a contar, así que vamos a buscar un asiento y os sigo contando. Pues bien, ha llegado el momento importante del vídeo, qué es lo que piensan los portugueses. Yo pregunté a bastantes personas, incluso a guías turísticos que se encontraban en la ciudad, y todo el mundo fue muy claro y todo el mundo tenía la misma opinión. Habría que dividir incluso Portugal, prácticamente casi por la mitad, porque la opinión está bastante dividida. Sería Coimbra la ciudad que dividiría la opinión. Coimbra hacia arriba, tendríamos por ejemplo Oporto incluyéndola, y Coimbra hacia abajo, que es donde se encontraría Lisboa. Pues bien, el resultado, lo que yo pude conocer de mano de los portugueses, es que la parte norte de Coimbra, entre otras Oporto, como podemos ver en notas de prensa, por ejemplo, del alcalde, que está muy a favor, o otras muchas historias que han salido, es que sí que estarían de acuerdo en una anexión, en una unión a España, en un nuevo país, en una nueva Unión Ibérica, por ejemplo, como podríamos llamar. De hecho, esta región portuguesa tiene muchísima comunicación comercial con España y desde la antigüedad ha sido una región que ha estado muy cercana a lo que era Hispania, lo que ahora es España. Por el contrario, la parte de Lisboa, la parte más hacia el sur de Portugal, no tiene tan claro que esta unión a España vaya a ser tan favorable para ellos, no son tan partícipes de que esto tenga lugar. De hecho, he podido comprobar en una muy reciente votación que hubo que el 60% de los portugueses dijo no a la unión con España, mientras que el 40%, estamos hablando ahora de números totales, dijo que sí. Esto es interesante porque fue recientemente y también podría estar significando lo que venimos contando con las áreas, porque la parte de Coimbra norte es más pequeña que la parte de Coimbra sur, por lo que puede verse reflejado de esta manera. Incluso un dato curioso que ocurrió durante la cuarentena es que Lisboa pausó el tren de alta velocidad a Madrid, porque lo que ellos realmente quieren hacer es retener, pausar, decrecer la comunicación comercial con España
y dársela a Galicia. Por ejemplo, en el caso del AVE lo que quieren es tener un AVE directo a Galicia y que desde ahí se pueda ir a Madrid. Y lo mismo con el comercio, quieren priorizar a Galicia por encima de Madrid y el resto de España. Incluso he leído un modelo que me parece bastante interesante, el modelo de las 3 capitales, que si tú unes Portugal y España, te surge la duda de cuál va a ser la capital, ¿no? Porque tienes grandes ciudades como Barcelona, tienes grandes ciudades como Madrid, que ya es la capital de España, y tienes Lisboa y Oporto, que son las 2 grandes ciudades de Portugal. Pues bien, yo leí un modelo que me pareció bastante interesante, que sería dividir el nuevo país en 3 grandes ciudades, 3 capitales, un modelo de 3 capitales. Tendrías Lisboa, tendrías Madrid y tendrías Barcelona, que si lo piensas es una línea recta. Entonces el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial se repartiría entre estas 3 ciudades. Cada una de ellas tendría el dominio de uno de estos grandes poderes y esta sería la distribución que tendría lugar. Incluso algunos portugueses con los que pude hablar me transmitieron y me reconocieron su aún rencor a España por culpa de los Felipes españoles que les arrebataron muchas colonias en el pasado. Os habréis dado cuenta que durante el vídeo yo no he dado mi opinión personal, yo simplemente he presentado los hechos y es porque quiero escuchar en comentarios qué es lo que vosotros pensáis al respecto. Sin embargo, me parece un asunto totalmente interesantísimo esta posible o no unión España-Portugal, que podría hacer que casi prácticamente superásemos a Italia en población y probablemente en capacidad económica. Así que dejadme por los comentarios lo que pensáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Estaba editando el vídeo y me he dado cuenta de que no os he hablado de la profecía de Saramago. José Saramago es portugués, es premio Nobel de literatura y es un firme creyente de que España y Portugal deben unirse bajo un mismo país. Él creía que Portugal iba a pasar a formar parte de dentro de este nuevo país junto con España en forma de comunidad autónoma, igual que tiene de autonomía Cataluña, País Vasco, Castilla-La Mancha o Andalucía. Lo que él sí que pensaba es que este nuevo país pasaría a tener un nuevo nombre, como Hispania o Iberia, para así no meterle dedo en la llaga a los bríos de los portugueses. Os paso a leer textualmente lo que él decía. José de Saramago afirmó textualmente: con 10 millones de habitantes, Portugal tendría todo que ganar en cuanto a desarrollo, y no sería una cesión ni acabar con el país. Continuaría de otra manera. No se dejaría de hablar, de pensar y de sentir en portugués, y no seríamos gobernados por los españoles. Habría representantes de los partidos de ambos países en un parlamento único, con todas las fuerzas políticas. El objetivo es, y debe ser, el estado de bienestar del modelo nórdico, una posición de gran importancia en la Unión Europea y una potencia con fuerza para el desarrollo de los países menos desarrollados, en especial con los que tenemos vínculos históricos y culturales como América Latina, la África de habla portuguesa y el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial. Una comunidad ibérica internacional desarrollada y democrática. No solo Europa y el llamado Occidente debe existir en la democracia y el desarrollo económico. Una unión de ambos países sería un amplio beneficio para Portugal, sobre todo económico. No es una anexión de Portugal a España, es una unión mayor a un ente superior. Y ahora sí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en la próxima.